Muy buenas tardes. Un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín y al reverendo Camilo Montoya, donde se encuentra nuestro amado hermano Miguel, allá en la iglesia El Sol de la Mañana. Que Dios los bendiga grandemente a todos los presentes y a todos los que luego estarán escuchando este saludo de hoy, miércoles 9 de abril de este año 2025. Buscamos una porción de la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, verso 14 en adelante, donde nos dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. O sea, sacaron en conclusión eso, asignarle esa cantidad. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Y más adelantito en el verso 21 dice: y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. El Espíritu Santo identificando a creyentes, los creyentes manufacturados e incrédulos. Pueden tomar asiento, por favor, si tienen la bondad. Miren, en San Marcos nos habla también otros detalles allí. San Marcos capítulo 14, verso 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Y en el verso 17 de este mismo capítulo 14 de San Marcos dice: y cuando llegó la noche, vino él con los 12, ahí estaba ya, o sea, ahí estaba todavía Judas, pero vean ustedes que ya tenía en el corazón Judas eso, tenía esa intención. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por otro: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahora sí va a entregarlo, y él dijo que en este tiempo final todo sería paralelo. Pues tiene que ser entregar la palabra, y la palabra en este tiempo final, siempre que Dios va a llevar a cabo una obra y a cumplir su programa, y cuando va a surgir una edad o una dispensación, pues envía un mensajero. Por consiguiente, donde está la palabra velada en esa edad o en esa dispensación, ahí está el Espíritu Santo obrando en esa edad o en esa dispensación. Y
para el tiempo de Jesús. Ahí estaba la palabra velada, encarnada en Jesús. Ahora para el tiempo final, también al ser paralelo en todo, pues hay que buscar el equivalente y por consiguiente hay que buscar dónde está la palabra velada, revelada, vivificada, traída a vida en un ser humano, en un velo de carne, para poder, aún eso, de entregar la palabra, crucificar la palabra, sea cumplido, sea realizado. Si no está la palabra velada, materializada, siendo vivificada en esa edad o en esa dispensación, pues no puede ser entregada, no puede ser crucificada. Ahora ven ustedes cómo allá fue crucificada la palabra, estaba encarnada en Jesús. Y en este tiempo final no puede ser entregar la palabra en un personaje o en un instrumento, un mensajero que ya se fue. Tiene que ser en uno que está vivo para que se cumplan las escrituras. Ahora, aquí en el capítulo 13 de San Juan, también nos dice allí, verso 2, miren, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿ven? El diablo colocó en el corazón de Judas, por consiguiente tuvo acceso el diablo ahí a esa parte donde tuvo acceso la serpiente, o a la serpiente, el diablo allá tuvo acceso en ese lugar de la serpiente, de esa raza, de ese líder, tuvo acceso al lugar donde era que iba el alma. Ahí en ese lugar, ahí entró el diablo, tuvo acceso ahí. Ahora acá, vean, Judas al ser hijo de perdición y ser hijo de la serpiente antigua que es el diablo Satanás, pues también tenía un lugar, ya el diablo tenía, estaba familiarizado con ese lugar, con ese cuarto, y pudo entrar y colocar allí en el corazón ese deseo de entregar al Maestro, entregar al Mesías. Así como tuvo acceso el diablo en ese lugar que iba el alma allá donde estaba el alma, que era donde entraría Dios en medio de esa raza, la cual será restaurada en este tiempo. Pero vean ustedes, así como tuvo acceso allí, primero, el diablo, en Judas Iscariote. Miren ustedes cómo el diablo ya conocía ese lugar porque era de su linaje, de ese rastro de la serpiente que venía. Y ahí se estaba manifestando uno de ese ejército, de su ejército, del ejército del diablo. Por consiguiente, fue fácil colocar allí ese deseo, duda, incredulidad. ¿Ven? Ahora, en este mismo capítulo 13, en el verso 21 del Evangelio según San Juan, miren, dice, habiendo dicho Jesús eso, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y escribe a la derecha aquí Judas en esta Biblia. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Jesús, lo dio a Judas, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y a la izquierda escribe Judas. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahora miren aquí
como ya había colocado ese sentir en Judas Iscariote, pero no había entrado totalmente encarnado el diablo. Y ahora aquí le habla, Jesús le habla no a Judas, le habla al que está dentro de Judas, al diablo. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Era de noche ya cuando esto sucedió. Ahora miren, en el capítulo 26 de San Mateo y también en el 14 que leímos, en el 14 de San Marcos, es que habla de que era de noche. O sea que todo esto ocurrió ya luego de noche. Ahora miren en este mensaje la influencia de otro, predicado el 28 de diciembre del 1975 en Ponce, Puerto Rico. Dice nuestro hermano William, recuerden que todo esto que ocurrió en esa década del 70 se estaba mostrando, reflejando lo que sería en este tiempo final. Porque Dios allí no le había revelado todavía a él de ese tiempo después del 77. Él todo el tiempo pensaba que hasta ahí iba a llegar todo y que Dios cumpliría todo en ese año. Y luego le fue dando progresivamente toda esa revelación que nos trajo, todo ese mensaje, el cual prepara a la iglesia novia para ser transformada. ¿Por qué lo prepara o prepara a la iglesia novia para ser transformada? Como nos dijo en esos escritos antes de irse completamente, cuando volvió, dijo, ha sido para mí un privilegio grande poder traer este mensaje de piedra angular que prepara a la iglesia novia para ser transformada y raptada. Porque en ese mensaje estaba el contenido, la revelación de lo que sería la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el cual le traería la fe de rapto en su cumplimiento a los escogidos. Eso es lo que él trajo, y con el mensaje que nos trajo el precursor de la segunda venida del Señor, era el fundamento, la plataforma de ese arcángel estaba anunciando. ¿Ven lo sencillo que es todo? Ahora, dice en este mensaje, hoy en día la parte dura para los creyentes manufacturados es ver a Dios continuando lo que Él comenzó en el hermano Branham. Vean, esa es la parte dura ahora de los manufacturados. Hoy se ve completamente claro eso que pasó allá en el tiempo de Jesús y lo que fue un reflejo también en ese tiempo de la década del 70, que había ese mismo ambiente allí, porque todo tiene que tener una base escritural y todo tiene que tener un tipo y figura para cuando venga lo real, tiene que tener algo que lo represente. Y en esa década se estaba representando todo lo que sería en este tiempo. Ahora dice, hoy en día la parte dura para los creyentes manufacturados es ver a Dios continuando lo que Él comenzó en el hermano Branham, así como la parte dura para los creyentes manufacturados que estaban en el segundo Éxodo, cuando salieron con Jesús. Muchos salieron con Jesús, pero de los que salieron con Jesús, solamente 120 eran los verdaderos creyentes. Fueron los que recibieron lo que Dios prometió. El resto eran incrédulos y otros eran manufacturados. Y cada uno de los grupos estaba representado en sus líderes. Los creyentes verdaderos estaban representados en los 11 apóstoles. Los creyentes manufacturados estaban representados en Judas. Ahora vean Judas en 1, estaban representados los
manufacturados, y en los creyentes la novia, vamos a decir, en los 11. Y los incrédulos estaban representados en los 70 ministros. O sea que los representantes de cada grupo son ministros. ¡Oh, qué cosa maravillosa podemos ver en esta mañana nosotros! Y que nosotros como ministros pudiéramos ver a qué grupo estamos representando nosotros. O en qué grupo usted está representado. Vean, los 11 apóstoles en los creyentes. Los Judas o en Judas, los manufacturados. Y los 70 en los incrédulos. Ahora sigue diciendo, porque cada grupo está representado en su líder. Hay líderes para los creyentes verdaderos, habían líderes. Como en este tiempo, para la iglesia novia, para los creyentes verdaderos, hay ministros frente a esos grupos. Para los incrédulos también. Y también para los incrédulos hay líderes también, hay ministros también. Y para los manufacturados. Y para los manufacturados, pues por supuesto también hay líderes que son, ya hemos visto, ministros. Ahora, nosotros sabiendo todas estas cosas y sabiendo que los 3 grupos están en el mensaje y sabiendo que los líderes de cada uno de esos grupos son ministros y que todos los ministros nos amamos en el mensaje y que nuestro propósito no es luchar ni pelear unos con los otros. Sabemos que esto es algo doloroso para nosotros los ministros, saber que entre los ministros del mensaje, que hay más de 1000 ministros en el mensaje, saber que entre los ministros están los ministros líderes de los incrédulos, ministros líderes de los manufacturados y ministros líderes de los creyentes verdaderos. Ahora, si hay ministros para cada grupo y el grupo de los creyentes, de los ministros de los creyentes, es porque están creyendo el cumplimiento de lo que Dios prometió para este tiempo, pues tiene que haber un líder y ese líder es el Espíritu Santo. Por consiguiente, el Espíritu Santo tiene que estar encarnado en ese instrumento en donde esos líderes, ministros de esos creyentes estén siguiendo la columna de fuego en este tiempo final. Y entre todos los líderes y todos los grupos, pues tiene que haber uno verdadero. Y ese es el sitio donde desde el principio él le dijo, conéctese con la gran carpa catedral, que ahí se va a estar dando la enseñanza bajo carpa, que ahí es donde recibirán la fe de rapto. Y ya al identificar y al obedecer lo que Dios trajo por medio de ese poderoso arcángel que señaló y dijo, ahí es donde Dios estaría dando a conocer todo, en donde la resurrección también se iba a mover y todo eso, pues ya hemos identificado el lugar, porque hasta les recomendó que tengan pantallas, tengan antenas, tengan buenos equipos de sonido para recibir, aún acompañar el devocional. Pues ya automáticamente, cuando vimos que todo eso empezó a surgir en medio del pueblo, identificamos la carpa, que aún trabajamos para ella y estamos todavía colaborando y orando para que Dios siga cumpliendo todo lo que Él dijo en su profecía, en la palabra profética dada por los mensajeros y más por el reverendo William Branham y también por nuestro hermano William. Pues al identificar ya el lugar, ya identificamos a ese grupo de creyentes, hemos identificado también el líder, que es el Espíritu Santo en ese instrumento, y por consiguiente, todo ministro con su grupo que esté conectado con la gran carpa catedral es el ministro del grupo, del ejército del Espíritu Santo, guiando el pueblo, y es por consiguiente ministro de creyentes. Ahora, vamos a ver ahora dónde están los ministros de los manufacturados, de los Judas, ¿eh? Y vamos a ver los ministros de los incrédulos. Porque si hay uno verdadero, pues tiene que estar, hay que identificar ahora dónde están los demás. Pues por consiguiente, esos dos grupos no van a estar conectados con la carpa. Tan sencillo como eso. Y ahí hay que ver en qué grupo pertenece cada ministro con su congregación. Si pertenece al grupo de los manufacturados o al grupo de los incrédulos. ¿Ven lo sencillo que es todo?
Tan sencillo como eso. Ahora sigue diciendo, oh bendito el Señor para siempre. Esto es algo duro para nosotros los ministros. Saber que esta es una realidad y que tenemos que enfrentarnos a esta realidad. Así como el hermano Branham se tuvo que enfrentar y para él fue duro saber que muchos compañeros ministros que le acompañaron en sus campañas eran creyentes manufacturados. Y aún en muchos mensajes él comienza a hablar y hablar en cierta forma que identifica aún a muchos de los ministros que son líderes de los manufacturados allá en las denominaciones. Y señaló a varios, hay varios nombres escritos por ahí de esos ministros manufacturados. Sigue diciendo ahora, cuán duro, si eso fue duro para el hermano Branham, allá íntimos amigos de él, que les llama íntimos amigos, mi amigo íntimo, mi hermano, como muchos dicen, es que él me llamaba amigo íntimo, pero tenga cuidado, porque así le llamaba Jesús a Judas, mi amigo, y así le dijo cuando se acercó, amigo, ¿a qué vienes? Y el hermano Branham también los trataba como amigos. ¿Cuánto más será duro para los creyentes verdaderos ver estas cosas cuando estén manifestadas? Y para los ministros verdaderos, de los creyentes verdaderos, cuando en una forma o en otra tengan que identificar al resto de los ministros. Eso será duro y eso le toca y le ha tocado al Espíritu Santo por medio de ese instrumento. Esto será duro, será doloroso, algo doloroso. Jesús lo hizo, el hermano Branham lo hizo, los apóstoles lo hicieron también, San Pablo lo hizo, San Pedro también. Todos ellos lo hicieron. También será hecho en este tiempo. Y no lo hizo el doctor William Soto Santiago, porque no le correspondía a él hacer esa labor. Eso corresponde a lo que dice el reverendo William Branham en la página 140 del libro de citas. 141 del libro de citas, párrafo 1260 dice, noten en versículo 41, Mateo 13, los dos también tan cerca en los postreros días, hasta que él no podía depender de alguna cierta iglesia para separarlos. ¿Para qué? Para separarlos. Digan la metodista o la bautista o los pentecostales para separarlos. Él dijo que envía a él sus ángeles para separarlos. Y por eso están tan confundidos que dicen, lo que ha hecho es separar a todo el mundo. Pues es que para eso es que Dios lo envió, para traer la separación, la segregación, lo que él sigue diciendo. Un ángel viene para traer la separación, la segregación entre lo cierto y lo erróneo. Y nadie puede hacer eso sino el ángel del Señor. Y en este tiempo el ángel del Señor es el que ha estado haciendo esa labor por medio de su palabra. Es la palabra la que hace eso. En otro tiempo vean que parcialmente ocurrió, pero en este tiempo más marcado está llevándose a cabo esa labor. Él es el que va a decir cuál es cierto y cuál es erróneo, cuál es creyente manufacturado y cuál es incrédulo. Dios dijo que Él enviará a sus ángeles en el último tiempo, no ángeles abajo por aquí, sino ángeles en el último tiempo, y reuniría, ahí está, esa reunión de los escogidos de Dios, para que en la copa del árbol en la edad de la piedra angular, en el lugar santísimo, maduren y reciban su transformación. Sabemos que esto es el tiempo venidero de cosecha ahora. Ahora un ángel es en realidad interpretado un mensajero. Y vemos que hay 7 ángeles de las 7 iglesias, y no ahora a través de las edades de la iglesia. Y arriba escribe, en la separación enviará sus ángeles. Moisés y Elías, la reunión y cosecha. ¿Quién es el que estaría llevando a cabo esa labor? Moisés y Elías. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo final? Llevando a cabo la separación y la reunión de los escogidos de Dios, colocándolos en la edad de la piedra angular y dispensación del reino para que reciban la promesa de su transformación. Tan sencillo como eso. Y será algo doloroso, sigue diciendo nuestro hermano William,
porque él dice, todos ellos lo hicieron, también será hecho en este tiempo. Y será algo doloroso, pero será hecho por el beneficio de los escogidos verdaderos, para que no sean engañados por los falsos ungidos que están dentro del mensaje. Y si hay falsos ungidos, es porque están ellos, la parte de lo falso. Si hay un dólar verdadero, tiene que haber un dólar falso. Pues en la parte de lo falso están representando eso verdadero que tiene que haber en medio del pueblo. Si hay un ministro falso, pues tiene que haber un ministro verdadero. Si hay un ungido falso, pues tiene que haber un ungido verdadero. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William. Esto cuando yo he visto estas cosas, sé que será algo tan doloroso, porque si cuando Jesús, y 3 puntos, el líder de los manufacturados era Judas, un íntimo amigo del Señor, y el Señor le llamó amigo, y Judas le llamó amigo también, amigos íntimos. Además de estar con él en el grupo como hermano, era amigo. En los días de los apóstoles también, en los días del hermano Branham también. Por eso él les llama amigos íntimos en muchos mensajes y hasta los menciona por el nombre. Cuán duro será en esta hora en que estamos viviendo, en que a pesar de la amistad íntima que haya entre ese grupo de ministros que hay en el mensaje, de más de 1000 ministros, hay que identificar por la palabra cada cosa, poner cada cosa en su sitio. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy. Ese es el ministerio que Dios ha colocado en mí. Ese es el ángel que era diferente a los demás, operando el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Tan sencillo como eso. Y el que caiga en un grupo, pues no puede hacer nada. El que caiga en otro, uno no puede hacer nada. O sea que la palabra será la que identificará a cada grupo y a los líderes de cada grupo, aunque no los mencione por nombres. Quedarán identificados. ¿Cómo? Por la actitud frente a la palabra. Quedarán identificados, aunque hay nombres colocados allí. Y como decimos, algunos se picaron. No, si menciona mi nombre, yo voy a decir esto, yo voy a hacer esto. ¿Y cuál es tu miedo? ¿Cuál es el miedo? Si se supone que estés consciente, si tú crees que eres un escogido, se supone que estés bien y estés consciente de que tu nombre no está allí. Ahora hay algo que entonces les reprime, le da la reprimenda, ¿ve? Pero vean ustedes que eso está ahí. Y la misma palabra, no ha habido necesidad. Si hay necesidad más adelante se hace, pero la misma palabra, él me dijo, sí, no tienes que mencionarlo, y la misma palabra los identifica, pues déjalo así. Ahora sigue diciendo, deja eso guardadito allí, pero está ahí. Como dice, si te pica es porque así come, como el dicho. Ahora sigue diciendo, aunque no los mencione por nombres, quedarán identificados. O sea, porque el retrato será sacado. Así actuarán los falsos ungidos, actuarán de esta manera y de esta manera, y tratarán de hacerle al pueblo esto y esto y esto. Y eso es lo que yo he estado hablando. El Espíritu Santo ha estado mostrando qué es lo que haría el manufacturado y el incrédulo, tratando de engañar, de envenenar a los demás, y blasfemando y criticando, diciendo que ese es del diablo y todo eso. Ya todo eso lo hemos hablado, lo hemos mostrado por las Escrituras, y hemos visto cómo todo eso se está cumpliendo en esos grupos, tanto de ministros como de los que lo siguen. Pero vean, se ha venido hablando todo eso para que los escogidos no sean engañados. Ahora, ven ustedes que está también el grupo de los escogidos, de los 144,000. Y hay 120,000, recuerden que fueron esparcidos ese reino del norte, y hay 120,000 de las 10 tribus del norte y 24,000 de la tribu de Judá y de Benjamín. Por lo tanto, si la persona debe estar siempre creyendo que es un escogido, y aún si dice, Señor, si no soy de los escogidos, de la novia para ser raptado y transformado, Señor, entonces, permíteme ser entonces, que yo sea de uno
de los 120,000, de los escogidos de entre los hebreos. Porque recuerden que la mayoría tiene raíces hebreas. Ahora eso se está abriendo cada vez más y más. Y podemos ver que estamos más adelantados de lo que nos podemos imaginar en cuanto a esa labor de ese grupo. Recuerden cuando él habla completamente, vamos a decir, en una forma global y dice cuando esos 144,000 vean la cosa verdadera y la posibilidad de agarrarse de eso, ahí están Moisés y Elías. Por lo tanto, ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Y él lo pone todo junto y dice, ¿qué hace allá entre los gentiles? Pero vean que todos ellos dirán eso. Ahora, ¿qué si ya lo han dicho y ya están siendo sellados? Esa parte, ese grupo de las tribus del norte. Ahora, vamos a seguir aquí. Dice, y cuando entonces nosotros vemos a personas actuando de esa manera, pues nos vamos a tener que poner las manos en la cabeza. ¿Cómo harían los discípulos? Mire, cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, eso fue una cosa bien dura cuando el Señor lo dijo, para él y para los discípulos, que uno, Señor, seré yo, Señor, seré yo, seré yo. Y cuando vino Judas y dijo, Señor, seré yo, tú lo has dicho. ¿Quién le dijo eso? La palabra a través de carne humana, porque él era la palabra. La palabra a través de carne humana en el hermano Branham los identificó también, siendo íntimos amigos de él. Y la palabra en carne humana en este tiempo final, en el instrumento, en el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, los está identificando también. Sigue diciendo, la palabra en carne humana en este grupito pequeño de escogidos que ha sido levantado en este tiempo final para proclamarle como Rey de Reyes y Señor de Señores. La palabra a través de ese grupito pequeño identificará a los falsos ungidos, de tal manera que no quedará lugar a duda para los verdaderos escogidos. Vean que en ese tiempo él hablaba de ese grupito pequeño, pero ven ustedes, todo eso está mostrando a ese líder, al Espíritu Santo, en ese instrumento que haría esa labor. Y por consiguiente también al grupo de escogidos que también estarían viendo e identificando a esos grupos. Aunque los verdaderos escogidos tengan que hacer como tuvieron que hacer quizás los discípulos del Señor, ponerse la mano en la cabeza, que 3 puntos, porque Pedro le hizo una señal a Juan, es algo así, entonces Juan se recostó de la cabeza, leímos esas escrituras, le quiso decir, pregúntale a ver, no quiere decirle en público que pregúntale a ver, porque tú eres el más cerca de él. Juan era el discípulo amado, el teólogo, el más cerca del corazón del Señor, era el que fue y ascendió, ascendió y tuvo la revelación del libro de los sellos, tuvo la revelación de Apocalipsis. ¿Ve usted? Entonces le preguntó y le dijo, al que yo diere el pan mojado, ese es. Entonces le preguntó y él le dijo, le preguntó Juan y Jesús le dijo, al que yo diere el pan mojado, ese es. ¿Ha pensado usted algo así? El Señor diciéndole a uno de ellos, mira, hay una señal, yo te voy a dar una señal para que conozcas quién es. De todos los que están aquí, tú vas a saber quién es. Al que yo le dé el pan mojado, ese es el que me va a entregar. Así como él me decía, cuídate de aquel, ahí me los mencionó toditos. Él no tenía que estar diciéndoleselo a todo el mundo, con que lo supiera yo es suficiente. Así como el que lo dijo allí a Juan, y Juan representa al mensajero de este tiempo. Y me habló todas esas cosas, y de todos los que estaban cerca, y de los que estarían en contra de este ministerio. Tan sencillo como eso. El resto no sabía nada. El resto no sabía nada. No tenía él que ponerse a buscar, vengan acá que voy a decir algo, voy a revelar algo aquí. Eso era una revelación para Juan nada más. Y le dio esa clave. El resto no sabía nada. Pero el Señor vino, le dio el pan mojado. Y Juan, ¿cómo estaría Juan?
Juan estaría con los ojos bien abiertos mirando. Igual he estado todo este tiempo con los ojos espirituales bien abiertos mirando cómo se va desarrollando todo y cómo se está cumpliendo todo al pie de la letra. Cómo han salido los Judas del grupo, los incrédulos, los 70, y cómo han quedado y han subido a la piedra angular los creyentes. ¿Ven? Cómo todo se va cumpliendo al pie de la letra. Y cuando vio que el Señor mojó, o sea, ya esa forma en la cual ya él le había dicho, cuando yo haga esto y lo dé, ya tú sabes, vas a saber quién es. Cuando vio que el Señor mojó, Juan supo que ese era el que le habría de entregar. Y después Juan dice que Judas habló aquellas palabras allá cuando la mujer, María, estaba lavándose los pies al Señor con aquel perfume, que Judas enseguida dijo, esto se podía vender por tal cantidad. Juan dice, y dijo eso entre paréntesis, y dijo eso porque era ladrón. Eso lo dice Juan. Porque después que el Señor le dijo quién era y todas estas cosas, después ya Juan sabía quién era ese hombre. ¿Ven ustedes eso ahí? Pero era uno de los íntimos, el que bregaba con la parte financiera, con los chavos, y el que tenía buena reputación delante de los fariseos. El resto no tenía buena reputación. El único que tenía buena reputación delante de la dispensación que ya pasó era Judas. El resto, 3 puntos. Ahora fíjense, el pan es la palabra. A quien yo diere la palabra mojada, ese es. Pero, ¿qué pasa? Era pan sin levadura. ¿Sabes? Lo que estaba siendo comido allí, pan sin levadura. Y se lo comían seco. Ahí como es. Pero a uno se la dio blandita. Oh, qué suave, bien blandita, mojadita. Pero el resto se la tenía que comer dura. Vean. Y eso es lo que en este tiempo final vemos allí, que es dulce en la boca, la palabra, la revelación, el contenido de ese título de propiedad, pero es amargo, es duro. Dura es esta palabra, ¿ves? Como decía Pedro, dura es esta palabra. Eso ahí era alimento seco, o sea, era el pan duro, pero vean, a Judas se la dio blandita. Ahora miren aquí en este mensaje, en Almas Encarceladas, vamos a leer un momentito algo aquí que estaba leyendo también con relación a, vamos a ver aquí dónde era que el hermano Branham habla de que, esto es en Almas Encarceladas, de que Judas no pudo pasar o subir a esa otra etapa, y él habla de las ardillas. Mírenlo aquí, o sea, de palabra creada, la palabra creadora. En la página 39 de este folleto, él dice, o 38 abajo, dice, cuando comenzó a hablarles de su manera de vivir y las cosas que estaban haciendo, entonces llegó a perder toda su popularidad. Esa fue su segunda etapa. Ahora vean, eso es importante, porque todo eso se repite en una escala mayor en este tiempo. Primero, ese es un buen muchacho. Oh, ese es mi amigo también, es un buen muchacho. Pero cuando Dios a través de ese instrumento comienza a hablar y comienza a decirle esa manera de vivir que está incorrecta, que tiene que corregirse y todas esas cosas, y comenzó a identificar dónde, en qué dimensión tenemos que reflejar, qué dimensión tenemos que reflejar y todo eso, entonces ya la popularidad se le fue. Ya entonces no es popular, ya este hombre lo que trae es una separación, y lo que está trayendo es una discordia en el pueblo. Esa fue su segunda etapa. Y mire lo que dice el hermano Branham. Me pregunto yo si esto se habrá repetido otra vez. Piénselo por un momento. Y abajo él escribe el ministerio de Cristo y sus 3 etapas en el cuarto y quinto Elías. Por consiguiente, las 3 etapas se estarán cumpliendo en el quinto Elías también.
Primera y segunda etapa se cumplieron en el hermano Branham, y la tercera etapa la cumplió él trayendo la palabra en la apertura de los sellos. Ahora miren, dice, piénselo por un momento, puede ser. La primera fue cuando la sanidad llegaba a todo el mundo. La segunda fue cuando decían, puede ser solo Jesús, puede ser Belcebú. Puede ser, es lo mismo que hacían allá. Son los mismos espíritus viviendo en la misma clase de gente. Gente condenada que nunca podrán ser salvos porque fueron condenados desde antes, como Judas Iscariote, que nació como el hijo de perdición. Y escribe Judas y su espíritu a la derecha. Usted me pregunta, ¿Judas? Sí, señor. Recuerden, él fue muy religioso, pero no podía seguir el mensaje hasta el fin. Él podía tomar una parte, pero la otra parte no le cabía. Ellos pueden tomar la sanidad y las otras cosas semejantes, pero cuando se trata de Dios trayendo ardillas, y escribe los sellos, la tercera etapa, trayendo ardillas a la existencia por la palabra, entonces eso es demasiado profundo. ¿Y qué es lo que Dios ha estado llevando a cabo? Trayendo revelación profunda, revelación, comida sólida, álgebra. Y hay otra más arriba, pero hermano Branham dice que álgebra es igual a los truenos. Trayendo álgebra, trayendo revelación profunda, enseñanza bajo carpa. Ay, dice, espérate, sigue diciendo, no puede ser. Así fue Judas, su espíritu vuelve a vivir hasta ese punto, pero más allá no puede. Y más allá, él dibuja una piedra angular y las edades, y pone una flecha hacia la piedra angular. Ven, más allá, o sea, a la edad de la piedra angular en este tiempo final, más allá no han podido los manufacturados, ni tampoco los incrédulos. Más allá no pueden. Ahora vean, y sigue diciendo, podían aceptar a Moisés cuando les abrió el mar rojo y esas cosas, pero cuando les dijo que no podían hacer esto y aquello, es cuando empieza a corregir el Espíritu Santo, traer corrección por ese mensajero dispensacional. Dice, pero cuando les dijo que no podían hacer esto y aquello, entonces decían, Él se hace un Dios sobre nosotros. Es lo mismo que están diciendo hoy. ¿Ven? Coré y los demás no soportaban eso. Tenían que tener su organización. Y por eso Dios hizo que la tierra se los tragara. Y en este tiempo, por eso es que a través de ese instrumento, Dios los va a echar en la gran tribulación. Vivos, como fueron descendieron vivos cuando la tierra se abrió y descendieron Datán, Abirán y Coré con todo su séquito. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William en el mensaje que estamos leyendo, dice, así que hay algo más ahí en cuanto a eso, porque unos reciben como es seca la palabra, la cual es sin levadura, pero a los falsos ungidos la palabra le viene mojada. Vamos a dejar eso quietecito. Algún día hablaremos de eso y veremos todas estas cositas a la luz de lo que está ocurriendo hoy. Algún día, y ese día es hoy. Hoy se está hablando, hoy se está segregando, hoy se está diciendo quién es cierto y cuál es cierto y cuál es erróneo. Hoy se está colocando quién es del grupo de creyentes, quién es del grupo de los manufacturados y quién es del grupo de los incrédulos. Y recuerden que el juicio comienza por la casa de Dios. Porque si lo podemos ver a la luz de lo que está ocurriendo, entonces podemos ver a los falsos ungidos comiendo el pan mojado y a los verdaderos ungidos, porque si hay falsos ungidos, hay verdaderos ungidos. Falsos ungidos para los manufacturados, verdaderos ungidos para los creyentes verdaderos. Y ministros, compañeros, que son los verdaderos ungidos por el Espíritu Santo en este tiempo final, liderado ellos por el Espíritu Santo, por el ungido en ese instrumento. Esos son los verdaderos ungidos de los creyentes verdaderos que están siguiendo el arca, la palabra, que están siguiendo la guianza
de la columna de fuego, en el cumplimiento de la visión de la gran carpa catedral, en el cumplimiento de la enseñanza bajo carpa. Y si hay verdadero, pues tenemos que ver quiénes son los que quedan, que no están cumpliendo esos requisitos. Entonces hay falsos ungidos, falsos creyentes, seguidores de esos falsos ungidos, y hay también incrédulos, seguidores de los líderes incrédulos. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y él estuviera hablando aquí, en ese cuerpo que Dios le dio para estar con nosotros, hubiese dicho, tan sencillo como eso. Pues como es el mismo Espíritu Santo, hoy vuelvo a repetirlo, tan sencillo como eso. El Espíritu Santo identificando a creyentes, los creyentes manufacturados e incrédulos. Que Dios les bendiga grandemente y nos siga ayudando en este tiempo final para ver en qué fila usted está y así identificar también a los falsos ungidos, a los líderes manufacturados, para que no sean engañados, porque él dice que los escogidos en este tiempo final estarían junto con los creyentes manufacturados y los incrédulos, o sea, estaría ese grupo junto, pero que al fin del tiempo Dios iba a enviar a sus ángeles segadores para hacer la separación, la segregación. Por consiguiente, eso es lo que ha estado ocurriendo. Hemos visto el Espíritu Santo identificando a creyentes, los creyentes manufacturados e incrédulos. Continúen pasando una tarde, noche feliz, llena de las bendiciones de Dios, y sigamos recibiendo la enseñanza bajo carpa, la enseñanza que es la que nos está dando la fe de rapto que está contenida en los truenos. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.